Bueno, en esta ocasión vamos a ir viendo lo que es el sistema urinario, que les habla es la licenciada Espinal María, encargada de enseñanza de la Unidad Docente de Enfermería, Hospital Dr. César Milstein, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Los objetivos en esta ocasión son definir retroperitoneo, diferenciar órganos retroperitoneales, enumerar características del riñón, uréter, vejiga y uretra, distinguir la irrigación e inervación de riñón, vejiga y uretra. Esta imagen es a modo de simplificar lo que vamos a ir viendo a continuación en las siguientes diapositivas. Vamos a tener órganos, estructuras y vasos importantes. Órganos tales como el riñón, uréter, vejiga y uretra. Vasos como la aorta abdominal, la vena cava inferior. Glándula, en este caso la glándula suprarrenal, que esta glándula la vamos a ver con mucho más detalle en el sistema endocrino. Bien, para hablar del sistema urinario tenemos que ubicarnos en el retroperitoneo. Ese retroperitoneo va a tener regiones. En la región media va a estar dada por lo que es por delante de la columna vertebral, más que todo en la zona lumbar. Vasos, va a presentar la aorta y la vena cava inferior y parte de la cadena linfática. La otra región es lateral, tanto a la derecha como a la izquierda va a presentar la glándula suprarrenal, riñón y el uréter. Este sistema urinario está constituido por los riñones, que tienen la función de formar la orina, los uréteres, que tienen la función de llevar la orina desde el riñón a la vejiga y presenta un tamaño de 25 centímetros de longitud aproximadamente. Vejiga urinaria tiene la función de acumular la orina, presenta un tamaño de 0,5 litros, que es lo mismo que decir 500 centímetros cúbicos. Está constituido por una pared muscular en forma de bolsa distensible. Por último, pero no menos importante, la uretra, que tiene la función de expulsar la orina al exterior y presenta un tamaño más largo en los hombres que en las mujeres. Para comenzar a hablar de lo que es retroperitoneo, nos remontamos con la definición que vieron en el sistema digestivo de peritoneo. Peritoneo es una membrana serosa, transparente y delgada que tapiza las paredes de la cavidad abdominal y los órganos que contiene. Este peritoneo que observan en esta imagen, que es un corte sagital, donde se ve las hojas. Peritoneo visceral, como está en contacto íntimo con los órganos, y la hoja de peritoneo parietal, que está más en contacto con la cavidad abdominal. Si en esa cavidad abdominal haríamos un corte horizontal, sin un plano horizontal, en esa imagen se ve limitada lo que es anterior y lo que es posterior, como tomando parámetro hacia posterior parte de lo que es la vértebra lumbar. También podemos observar cómo ese peritoneo está en sus dos hojas. La hoja parietal en contacto con lo que es el exterior, con lo que pertenece a lo que es el abdomen, ¿sí? Y la hoja del peritoneo visceral, como está en contacto íntimo con los órganos. Entonces, ese sistema urinario, ¿dónde lo ubicamos? En el retroperitoneo, ¿sí? Retro significa por detrás del peritoneo, ¿sí? Es un espacio, es una región anatómica abdominopélvica que va a tener límites. Un límite superior dado por el músculo diafragma, un límite inferior por el periné, hacia anterior por el peritoneo parietal posterior y hacia posterior por la pared abdominal del abdomen. Esa pared de músculos está constituido por el psoas, cuadro lumbar, transverso del abdomen.
Dentro de esta zona, que es el retroperitoneal, vamos a tener órganos primariamente y secundariamente. Los primariamente están desde el momento de su formación en ese lugar situados. Tal es el caso de la glándula suprarrenal, los riñones, los uréteres. También podemos sumar a esta lista lo que es la aorta abdominal, porción abdominal, la vena cava inferior, sus venas tributarias, el plexo lumbar, sus ramas, el tronco simpático. En cambio, los órganos retroperitoneales secundarios que perdieron su meso durante su desarrollo, tal es el caso del páncreas, duodeno, colon ascendente, colon descendente y 2/3 superior del recto. Una vez que nos situamos, definimos cuáles son los órganos primariamente retroperitoneales y secundariamente, podemos hablar características de los mismos. En este caso tenemos lo que es el órgano del riñón, que presenta forma de semilla o haba o poroto, mide de 10 a 12 centímetros de alto, de 5 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 5 centímetros de espesor en un adulto. Su peso es de aproximadamente 170 gramos y va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremidades. En esa imagen pueden situar a los vasos importantes en la región media y a los riñones en una región más lateral. Nótese que el riñón derecho está un poco más hacia inferior que el riñón izquierdo. Esto se debe a que hay un órgano en esa zona o arriba de lo que es el riñón derecho que ocupa mucho más espacio en la cavidad abdominal, que hago referencia al hígado. En cuanto a su configuración externa, en esta imagen podemos observar lo que es la cara anterior, que es más lisa, delimitando así hacia superior su extremidad superior, que es más redondeada, inclinada y con una orientación hacia medial, y su extremidad inferior hacia inferior. Va a presentar un borde lateral, que en este caso es convexo, y un borde medial que es cóncavo. En su borde medial va a presentar un hilio. El hilio es el sector de la superficie del órgano por donde ingresa el pedículo. Y el pedículo lo definimos como un conjunto de elementos que ingresan o egresan de un órgano. En esta ocasión, el pedículo renal está formada por la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Si a esta imagen le hacemos un corte coronal, vamos a poder observar su configuración interna. Bien, en cuanto a su configuración interna, en este corte vamos a observar su cápsula, que es una cápsula fibrosa que tiene aproximadamente 1 milímetro de espesor y rodea al órgano desde la superficie completamente, excepto el borde medial por el cual van a ingresar los vasos, el pedículo renal. Por debajo de esta cápsula vamos a observar lo que es la corteza y la médula. Con respecto a la corteza, vamos a ubicar en ese caso las nefronas, que es la unidad funcional del riñón. Tiene función secretora y excretora. La parte secretora está dentro de lo que es la corteza y la parte excretora recae en la médula. Esto es tema que lo vamos a ir viendo con más calma cuando veamos fisiología. En cuanto a lo que es la médula renal, va a presentar característica que es un poquito más oscura y la conforman lo que es las columnas renales
y las pirámides renales. En cuanto a las columnas renales, va a separar las pirámides, y las pirámides tenemos aproximadamente entre 6 a 20 pirámides renales que van a presentar una forma cónica o triangular, ¿sí? Que su base mira hacia lo que es la corteza y su vértice hacia lo que es el seno renal. Ahí tenemos marcada lo que es la región del seno renal y definimos tal que es una depresión del órgano que puede presentar forma ovoide, contiene lo que es la arteria, vena y nervios renales, también contiene las vías urinarias, intrarrenales, tal es el caso de las cálices menores, mayores, pelvis renal, que rodea del tejido graso. Contribuye de esta forma a la inmovilización de las estructuras. Entonces, sabemos que en la médula ubicamos las pirámides renales, que va a presentar forma cónica o triangular. En su parte de su vértice de esa forma triangular, tomamos el caso, va a presentar las papilas renales. Cada una de estas papilas renales va a penetrar en lo que es el cálice menor, que número aproximadamente de 8 a 12, y este a su vez va a desembocar en los cálices mayores, que tenemos el número de 2 a 5 o de 2 a 3. A su vez, esos cálices mayores desembocan en lo que es la pelvis renal y de esta forma presentamos lo que es parte de lo que es la vía urinaria. Entonces, vamos de vuelta. En la médula vamos a observar lo que es la pirámide renal. Esa pirámide renal va a tener una papila renal que correspondería a lo que es el vértice de esa pirámide. Esa pirámide renal va a penetrar en lo que es el cálice menor, y ese cálice menor va a desembocar su contenido hacia el cálice mayor, y el cálice mayor va a desembocar su contenido a lo que es la pelvis renal. Esa pelvis renal va a presentar forma de embudo aplastado que tiene una dirección de abajo hacia medial. Esa pelvis renal va a continuar formando lo que será el uréter. Dentro de esta configuración interna vamos a tener ese hilio renal conformado de anterior a posterior por la pelvis renal, arteria renal y vena renal. Es muy importante que recuerden estos elementos que forman ese hilio renal. Bien, en cuanto a sus relaciones, vamos a tener relaciones en la cara anterior y en la cara posterior. En la cara anterior, en el caso del riñón derecho, presenta relación en su polo superior o extremidad superior con la glándula suprarrenal, y a continuación, de superior a inferior, tiene relación con el hígado, con la fisura cólica derecha, asas yeyunales y parte de lo que es el duodeno. En cambio, el riñón izquierdo va a presentar en su extremidad superior, al igual que el riñón derecho, una relación estrecha con su glándula suprarrenal, pero de superior a inferior tiene relación con lo que es el estómago, vaso, colon descendente, asas yeyunales y parte de lo que es el páncreas. Como ven, las relaciones tanto del riñón derecho y el izquierdo son diferentes. Con respecto a su cara posterior, vamos a observar
y en esta imagen se ve muy claro las relaciones que tienen, que son diferentes. Tenemos el caso de lo que es el riñón derecho, ¿sí? Que con respecto al riñón izquierdo se encuentra un poco más hacia inferior, ¿sí? Esto es debido a que el riñón derecho tiene una relación muy estrecha con lo que es el hígado. Sí, el hígado es un órgano grande en la cavidad abdominal y produce ese desplazamiento en ese órgano, que es un poco más hacia inferior al riñón derecho. Va a presentar características, mejor dicho, relaciones solamente con la costilla número 12, parte del cuerpo, y en cuanto a los músculos que tiene relación, va a ser de externo a interno, con el músculo transverso del abdomen, cuadrado de los lomos, cuadrado lumbar, y músculo psoas mayor. Y si observamos, tiene una relación estrecha de lo que es a nivel de proyección de lo que es la columna, de la 12ª columna vértebra torácica hacia la 3ª vértebra lumbar. En cambio, el riñón izquierdo va a presentar características relaciones con la costilla número 11, costilla número 12 y relaciones con los músculos de la parte más externa a la parte más interna, músculo transverso del abdomen, músculo cuadrado lumbar o de los lomos y músculo psoas mayor. En este caso, si hacemos una proyección a nivel de lo que es la columna vertebral, observamos que hay una relación desde la 11ª vértebra torácica hacia la 2ª vértebra lumbar. Continuando con el siguiente recorrido, observamos los uréteres, ¿sí? Que es aproximadamente 25 centímetros y va a presentar 4 porciones. Son tubos, ¿sí? De longitud variable, aproximadamente de 25 a 30 centímetros, y su contracción peristáltica conduce a lo que es la orina desde la pelvis renal a la vejiga. En su trayecto se aproxima ligeramente a la línea media y consta de porciones: una porción abdominal, una ilíaca, una pelviana y una porción intramural. Cuando hablo de intramural, hago referencia a la pequeña porción del uréter que va a ser parte que atraviesa ese órgano que es la vejiga. Por eso en muchos libros puede ser que no lo mencionen como porción del uréter y solamente mencionen 3 porciones. Entonces tenemos una porción lumbar que va desde lo que es la pelvis renal hasta las crestas ilíacas, ¿sí? Hace referencia a lo que es el parte del coxal, su porción ilíaca. Tenemos una porción ilíaca que va desde la cresta ilíaca hasta el cruce con las arterias ilíacas, y una porción pélvica que va desde las arterias ilíacas hasta la vejiga, siguiendo un recorrido de superior a inferior. Hay una relación muy particular de los uréteres a nivel lo que es la cavidad pélvica, el uréter derecho e izquierdo. En el caso del derecho tiene relación estrecha con la arteria ilíaca externa. En cambio, el uréter izquierdo tiene una relación estrecha con la arteria ilíaca común. Esto se debe al desplazamiento que tiene la aorta abdominal con respecto a la vena cava inferior. Por eso se dice que la aorta abdominal está un poco más desplazada hacia la izquierda y la vena cava inferior hacia la derecha. Con respecto a lo que es la vejiga, es el segmento de las vías urinarias entre los uréteres y la uretra. Su función es de reservorio de la orina, de aproximadamente de 400 a 500 milímetros. Tiene forma globular cuando está llena y triangular o pirámide cuando está vacía.
donde tiene forma piramidal, su base estaría superior y su vértice estaría hacia inferior. Y tiene 3 caras, una cara superior y 2 inferolaterales, que en esa imagen podemos observar que la cara superior está marcada en color violeta y las caras inferolaterales en color celeste, o celeste oscuro, mejor dicho. Bien, la uretra es el último segmento de las vías urinarias. Es un conducto por el cual la vejiga vierte al exterior la orina acumulada en ella. En la mujer es un conducto corto, en el varón además desempeña una función sexual, ya que da paso al semen durante la eyaculación. Vamos a hablar primero de lo que es la uretra masculina, que se extiende desde el cuello de la vejiga hacia el orificio uretral externo. Va a presentar porciones, una porción prostática de 1 a 2 centímetros, una porción membranosa de 3 centímetros y una porción esponjosa que es de 15 a 16 centímetros. Es la porción con más longitud. Y va a presentar curvas, una curva proximal y una curva distal. A los fines clínicos, estas curvas son muy importantes a la hora de realizar un cateterismo en la uretra masculina o colocación de sonda vesical. Con respecto a lo que es la uretra femenina, en esa imagen que vemos que es en forma de corte coronal, vamos a observar que es un conducto de 3 a 4 centímetros, se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva y desciende casi verticalmente anterior sobre la vagina y posterior a la sínfisis de pubis. Desemboca en la vulva por el orificio uretral externo. Por su longitud a nivel clínico, un dato clínico, por su longitud es porque se dice que las infecciones urinarias son más recurrentes en las mujeres porque en este caso la uretra femenina es mucho más corta. Bien, en cuanto a la irrigación, vamos a comenzar diciendo que arrancamos a nivel arterial con la arteria renal, ¿sí? Recordando que la arteria renal es una de las ramas, ¿sí?, de la arteria aorta abdominal, ¿sí?, que en este caso tenemos 2 arterias renales. La arteria renal va a continuar, mejor dicho, como una arteria segmentaria. La arteria segmentaria continúa como una arteria interlobular y continúa a su vez como una arteria arcuata. Ya nos estaríamos encontrando a nivel lo que serían las pirámides renales. Después tenemos que continúa como la arteria interlobulillar, arteria eferente, capilares glomerulares y arteria eferente. Ahí ya nos ubicaríamos más a lo que tiene que ver lo que es la corteza renal. Continuamos con los capilares peritubulares, las venas interlobulillares, la vena arcuata, venas interlobulares y vena renal. Bien, vemos que entonces de la aorta abdominal emerge la arteria renal, entra a través del hilio del riñón y se ramifica en arterias interlobulares, arterias arcuatas, arterias interlobulillares, continúa como una arteria aferente, arteriolas eferentes y capilares peritubulares. Hasta ahí tiene que ver con lo que es la irrigación a nivel arterial. Esa irrigación va a continuar como las venas interlobulillares, venas arcuatas, venas interlobulares y vena renal, ya a nivel lo que es el sistema venoso.
En cuanto a lo que es la irrigación de los uréteres, vamos a tener que en su recorrido desde que se origina el uréter hasta donde llega, ¿sí? Como tiene relación con determinadas estructuras, ¿sí? Mejor dicho, relación con lo que son arterias y venas, va llevando su recorrido, su irrigación. Vamos a tener que una irrigación a nivel alta dada por las ramas de la arteria renal, una irrigación en la parte media dada por las ramas de la arteria testicular ovárica, recordando que estas arterias son partes de la arteria aorta abdominal, ¿sí? Y ramas también de la ilíaca común, incluso la aorta abdominal. Y en su parte inferior tiene ramas de la arteria vesical inferior y de la uterina, si hablamos en el caso de la mujer. Bien, con respecto a las otras estructuras, la vejiga, ¿sí? Y la uretra, primeramente quería hacer un pequeño acotación con esta imagen. Ahí tenemos marcado en verde lo que corresponde a la arteria aorta y en azul, ¿sí? Lo que corresponde a la ilíaca. Nosotros sabemos hasta ahora que la cavidad abdominal está irrigada fundamentalmente por la arteria aorta en su porción abdominal. Bien, sabemos que van a tener varias ramas, por ejemplo el tronco celíaco, que ya lo vieron en el sistema digestivo. Ahora lo que quiero hacer hincapié es que esta arteria aorta, a nivel lo que es la pelvis, ¿sí? A nivel aproximadamente entre el E4 y el E5, se va a bifurcar, se va a dividir, ¿sí? Esa división nos va a dar lo que es la arteria ilíaca común. Una vez que tenemos la ilíaca común, tanto hacia la derecha como a la izquierda, esta imagen hace más asemejanza a lo que es el lado derecho. Vamos a tener, en este caso, la ilíaca externa e interna. Ilíaca externa derecha, ilíaca interna derecha. Lo mismo va a ser del lado izquierdo. Vamos a tener una ilíaca común izquierda que se va dividiendo en dos ramas, una arteria ilíaca externa izquierda y una arteria ilíaca interna izquierda. La arteria ilíaca externa vamos a ver con muchísimo más detalle cuando veamos miembro inferior, a ella y a sus ramas. Nos vamos a centrar en la arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna va a tener ramos que dan a lo que es parietal, ¿sí? A estructuras, ¿sí? Que están adentro de la pelvis, musculares, y ramas que son viscerales, que tienen que ver con los órganos de esta región. Les menciono tales arterias a nivel de los órganos, ¿sí? Van a ser la arteria umbilical, arteria uterina en el caso de la mujer, en el caso del varón, esa misma arteria se denomina conducto deferente. Una arteria muy importante a nivel pélvico es la arteria pudenda interna. Tal es el caso también de otras arterias, la rectal media, la rectal inferior, la arteria vaginal. En mujer y en varón se denomina esa arteria la arteria vesical inferior. Eso con respecto a los órganos pélvicos. Y con respecto a lo que es el lugar, sí, que está rodeado por músculos, ramas parietales, lo pueden encontrar en algunos libros, tales como la arteria glútea superior, arteria glútea inferior, que dan irrigación a esas estructuras. Entonces, tenemos una arteria ilíaca interna con ramos viscerales que van hacia órganos y una arteria ilíaca interna con ramos parietales que va hacia lo que es la estructura de la pelvis. La vejiga va a estar irrigada por una vesical inferior y una vesical superior. La vesical superior está irrigada por la arteria umbilical, arteria ilíaca interna.
en su porción superior y media. Y la arteria vesical inferior va a estar irrigada por la arteria ilíaca interna en su porción inferior. En cuanto a la uretra femenina va a estar irrigada por la arteria pudenda interna. Esta arteria entonces es muy importante a nivel de irrigación, ¿sí?, en lo que es una mujer, en la uretra. En el caso de lo que es masculino, vamos a tener porciones. Su porción de la uretra prostática, irrigada por la arteria rectal media. En la porción uretra membranosa, irrigada por la arteria vesical inferior, pudenda interna. Y en la uretra esponjosa, irrigada por la arteria pudenda interna. En cuanto a la inervación, ¿sí?, recordando que a nivel de la arteria aorta abdominal teníamos ganglios, tenemos nervios, ¿sí?, va a haber un plexo que es entrecruzamiento de nervios. Bien, con respecto a lo que es renal, va a estar, cuando digo renal hago referencia al riñón, va a estar inervado, ¿sí?, parte por lo que es parasimpático y simpático. Parasimpático por el nervio vago derecho y simpático por la cadena simpática, sumado al nervio esplácnico menor, que es rama de T10, torácica 10, y T11, torácica 11, nervio esplácnico inferior, que es rama de torácica 12, T12, y nervio esplácnico lumbares, ramas de L1, L2, lumbar 1 y lumbar 2. En cuanto a la inervación de las otras estructuras, no solo el riñón mencionado, sino del uréter, vejiga y uretra, también va a haber nervios y plexos, ¿sí?, que dan la inervación a estas estructuras. El componente a nivel de lo que es el órgano riñón, vamos a tener parasimpático a nivel de lo que es el vago derecho, y a nivel simpático está dado parte de lo que es la cadena simpática, en especial por el nervio esplácnico menor y esplácnico inferior. En cuanto a lo que es simpático, las otras estructuras, el uréter, vejiga y uretra, van a tener componentes también simpáticos y parasimpáticos que dan la inervación. En cuanto a lo que es el uréter, tenemos un plexo parte de lo que es la inervación del plexo renal va a ir al uréter, ¿sí?, aparte que tiene su propio plexo uretral. Ese plexo uretral va a estar formado por los nervios esplácnicos sacros en su porción simpática y parte de lo que es el nervio esplácnico inferior en su porción simpática. Y en su porción parasimpática está dado por el nervio esplácnico pélvico. La vejiga va a tener su propio plexo vesical, ¿sí?, que va a también tener conjunto de plexos o nervios. En cuanto a lo que es parasimpático, va a estar dado por el nervio esplácnico pélvico, y simpático va a estar dado parte de lo que es los nervios esplácnicos sacros y también los nervios esplácnicos lumbares. Y por último, la uretra va a tener su propio plexo, ¿sí?, que comparte también un poco con lo que es el plexo vesical. Lo que es importante, más allá de saber plexos, nervios, sino es saber los componentes simpático y parasimpático de estas estructuras en el riñón, uréter, vejiga y uretra. Bueno, si quedan dudas de lo que es el sistema urinario, si quedan dudas de lo que es
alguna diapositiva o inquietudes sobre algunas cuestiones que surgen al nivel cuando uno va estudiando del libro o del apunte que tengan, en el siguiente encuentro, martes a la mañana, podemos resolver esas y definir algunas definiciones que quedan quizás inconclusas en algunos conceptos que no fueron claros. Espero haber sido clara y concisa y que las imágenes ayuden en su estudio, en este caso del sistema urinario. Muchas gracias por su atención.